Caminemos juntos a la renovación de la fe. Continuamos. Estamos de nuevo en contacto con ustedes, estimados amigos televidentes, desde la Plaza Mayor de la Constitución, en la Nueva Guatemala de la Asunción, llevando hasta sus hogares las primeras incidencias del paso del cortejo procesional del Santo Entierro de la consagrada imagen del Señor sepultado del Templo del Calvario. Una imagen que ha sido el punto de referencia, el principal detonante para grandes investigaciones científicos sociales que se han dedicado a tratar de encontrar el origen de esta imagen, y afortunadamente, teniendo esta temática plena vigencia, profesores de la Escuela de Historia de la Universidad de San Carlos se han encargado de construir un discurso histórico que a las generaciones actuales nos permite comprender el origen, pero sobre todo la profunda devoción que tiene esta imagen y la presencia entre este pueblo que le venera a interciclo todos los viernes del año, y particularmente en su procesión mayor del Viernes Santo en Guatemala. El mérito le corresponde al arquitecto y licenciado Mario Ubico Calderón, quien logró en el resultado de una investigación histórica y haciendo deducible el arte, encontrar en un documento la referencia del autor de esta imagen, y haciendo un análisis comparativo llega a la gran conclusión de la autoría de esta imagen documentada a manos del artista guatemalteco Pedro de la Rosa. Claro, hay mucha confusión. Pedro de la Rosa es el nombre de un escultor desconocido. Las grandes obras relacionadas con la historia del arte guatemalteco nos han dado una nómina muy concreta de artistas imagineros, pero este nombre era desconocido, y la intuición lleva a nuestros profesionales investigadores a encontrar que Pedro de la Rosa es el nombre real de un sinónimo, que es Pedro de Mendoza, y estos artistas van a tener, a través de ese anonimato, probablemente por ser parte de alguna orden religiosa o algún otro aspecto que pueda tener que ver con la dedicación del trabajo que realizaban, por ser un medio para que a través de la oración los que veneraban esta imagen entraran en contacto con el representado, no tuvieran ese distractor de observar una obra de arte, sino un medio eficaz para sus oraciones. Así se ha escrito la historia de esta imagen del Señor sepultado del Templo del Calvario, y que hoy, con ese mensaje alegórico, llegará hasta nuestros corazones, hasta ese lugar en donde usted se encuentra, y que podrá vivir a través de la televisión guatemalteca y de las incidencias que podemos trasladar con nuestras descripciones, esperando, Padre, que éstas sean efectivas y que podamos encontrar las palabras concretas para decir todo lo que aquí se siente, porque la gente ha estado aquí desde el mediodía esperando que esta procesión que culmina el paso de los Santos Entierros por la Plaza Central haga su presencia, como lo hará en breves instantes, para dar por concluido un Viernes Santo más en Guatemala. Efectivamente, ya la palabra Calvario nos evoca muchas realidades de la vida de Cristo, o más bien del final de la vida de Cristo, el Calvario, llamado también el Gólgota, el lugar de la calavera. El Calvario entonces siempre es hacer referencia al momento final de aquel que llevó la cruz. Hoy Viernes Santo hemos vivido esa experiencia del Vía Crucis. Cuánta gente durante la Cuaresma ha vivido en los viernes precisamente de este tiempo litúrgico sus Vía Crucis. Pero todo es a partir de este día, de este Viernes Santo, donde efectivamente el Señor lleva su cruz hacia el Calvario. Hemos recorrido las estaciones del Vía Crucis, donde vamos viendo ese caminar, ese ir precisamente sabiendo llevar la cruz, con encuentros con mujeres, con su mamá, con caídas, con el relato, por ejemplo, de la Verónica, que es un relato que no aparece en la Sagrada Escritura, pero es un relato que creemos que la tradición ha sabido recoger y rescatar, aunque no apareciera en los textos de la Sagrada Escritura. Así que es todo un camino. Por eso Calvario nos dice mucho: un caminar, una muerte,
lo que significa esa muerte, lo particular de la muerte del Señor, porque ahí en el Calvario habían otros dos a su lado que dice iban llegando ya las fiestas de Pascua, no podían permanecer en las cruces, hubo que quebrarles las rodillas para que se terminaran de desangrar, pero aquel que ya parecía muerto, que ya no había necesidad de quebrarle las rodillas, una lanza del famoso Longinos atraviesa ese costado, sale sangre y agua. Tanto que decir, recuerde que también hoy han sido las 7 palabras, otro de los elementos que nos ayuda a ahondar en la espiritualidad y la profundidad de ese momento, que viéndolo desde el punto de vista bíblico, cada una de esas 7 palabras tiene base en la Sagrada Escritura, son salmos la mayoría de estas frases, por lo tanto Jesús estaba orando en el Calvario. Por eso en torno a este nombre del Calvario se mueve todo un caminar de Cristo, toda una serie de elementos que son siempre por demás interesantes para nuestra vida, de lo que significa Jesús que murió por nosotros. Además, Calvario es el nombre de una edificación modesta que tiene presencia en todas las ciudades de cualquier departamento, de cualquier municipio, y es desde este lugar en donde se han producido las grandes procesiones del Santo Entierro en aquellas aldeas, en aquellos caseríos, en las cabeceras departamentales que cumplen a cabalidad esta tradición y que verán rápidamente convertida esa tristeza en la alegría que emanará de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. En esta ciudad, en esta nueva Guatemala de la Asunción, el Calvario como templo tiene una historia también muy particular, pero la que más nos interesa es que hoy es un relicario que resguarda esta hermosísima imagen del Señor sepultado, que sale precedido por las estaciones del Vía Crucis en unos cuadros plásticos que le dan un mayor valor patrimonial a la Semana Santa guatemalteca, traídos desde la península ibérica, realizados en casas de arte y traídos con grandes esfuerzos por los miembros de esta hermandad, la presencia de las 7 palabras, los escuadrones de la centuria romana, los penitentes y tal vez lo que más causa expectación después de observar a la misma imagen del Señor, que son las andas más grandes que se procesionan en esta Semana Santa guatemalteca y que son obra de ebanistería de grandes maestros carpinteros que han realizado en estos muebles procesionales uno de los elementos que más identifican la procesión del Santo Entierro del Calvario cada tarde de Viernes Santo. También quiero recordar que en un Viernes Santo la liturgia manda leer toda la pasión del Señor. Es un relato extenso donde se invita a los fieles asistentes a permanecer de pie. Se invita también que si hay alguna deficiencia física, alguien que se sienta mal pueda sentarse, pero la recomendación es a que de pie escuchemos toda la pasión. Es hermoso porque la liturgia permite en este momento que además de quien preside el sacerdote, puedan haber otros 2 laicos colaborando en la lectura de la pasión. Esto se hace también el Domingo de Ramos, que conocido así, Domingo Ramos de la Pasión del Señor, que también tiene ese elemento de ramos y de pasión, y ahí también hay un contraste en el pueblo que dice, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor y que entra a Jerusalén, lo quieren proclamar rey, y ese mismo pueblo gritará, crucifícalo. Ese es el gran contraste del Domingo de Ramos. Pero hoy Viernes Santo, esa pasión reviste el enfocar hacia la cruz, y la cruz en este día es venerada por los feligreses a través de una oración, una caricia, un beso. También es parte de la liturgia de este día de Viernes Santo y muchos se acercan a expresar de una manera espiritual, es decir, este símbolo, la teología del símbolo, como se llama en liturgia, que me hace trascender hacia aquel que murió en la cruz, porque obviamente habrán miles de cruces en todo el mundo que serán adoradas en este Viernes Santo, pero es a quien me hace trascendencia. Por eso es un día rico en la liturgia, el mismo momento de inicio de la celebración de la cruz es distinto, no hay munición inicial, no hay canto, quien preside la celebración entra y en total silencio se postra al suelo. Hoy que me tocó celebrar estos oficios, siempre lo percibo, yo estoy boca abajo, tendido en el suelo, pero uno ve, siente, no puede ver, pero siente, percibe esas miradas y ese momento tenso para la asamblea de qué le pasó, qué sucede, ¿no? La gente, como solo una vez al año pasa esto, no recuerda que así se inicia esta celebración y es precisamente para subrayar
que Jesús muere un Viernes Santo. Es una jornada agotadora para todos los sacerdotes, no solo de Guatemala, de todo el mundo, que fieles a su congregación, a sus comunidades parroquiales, cumplen con todos los preceptos litúrgicos que este Viernes Santo enriquecen un culto en el que la Iglesia expresa sus más hondos valores, sus más hondas oraciones, una actividad cultural a la que todos somos convocados y que en la riqueza de esa expresión de Viernes Santo a intramuros va a complementar las grandes procesiones del Señor sepultado y toda esa expresión popular que tiene fuera de los templos, esta rememoración del santo entierro de Cristo que hace 2000 años con el acompañamiento de los dolientes, la Santísima Virgen María, y quienes se quedaron cerca de él vivieron lo que pronto, en algunos instantes, viviremos una vez más en un nuevo Viernes Santo en Guatemala, que a pesar de que se repite cada año, nunca es lo mismo, siempre es una nueva emoción, siempre es un nuevo renacer en la fe, siempre es un nuevo camino por recorrer. En el ámbito cultural veremos tal vez manifestaciones que trastocan nuestras estructuras culturales, que van más allá del aspecto religioso, pero que al complementarse tienen una utilidad, una función específica que nos ayuda a ser mejores cada vez. Efectivamente, esa es la invitación también que hacemos a través de la televisión, a que mejoremos, a que haya cambio en nuestra vida, que se concretice en verdaderas acciones para que nuestra vida y nuestra sociedad mejoren. Pero queremos trasladar también nuestros micrófonos con Luis Pellecer, que es parte de nuestro equipo en esta noche, aquí al pie del Palacio de la Cultura. Así que vamos con Luis. Muchas gracias, Padre Juan. Vemos ya el inicio de la procesión del Calvario, con sus estandartes, con estos símbolos y escudos romanos, porque son portados por la centuria romana de la Iglesia del Calvario. Esta que acompaña el cortejo desde hace muchos años, y aquí hay que evocar algunos nombres y algunas figuras que en la historia de la Iglesia del Calvario y de este cortejo le dieron mucho brío a la misma. Tal el caso de Guillermo Lira, que siendo parte entusiasta de un crecimiento de esta procesión, dejó muy grabado su nombre y muy bien sentadas las bases de cómo conocemos hoy el cortejo. Y es así como se piensa en los pasos que vamos a ver ya en un momento, cómo se piensa en este escuadrón de romanos, cómo se le da un cuerpo fuerte a la procesión. Así pues que personajes como él, como los hubo en otras hermandades y en otras procesiones, se suman. Pero hoy no podemos dejar de mencionarlo, al contrario lo recordamos a Guillermo Lira y seguramente a otros tantos de su generación que ayudaron a fortalecer esta procesión que en los años más recientes, después de la consagración, se vuelve también en una anda monumental de 140 brazos, lo cual llama poderosamente la atención. Pero recordamos pues a estos hombres que dirigieron por algún tiempo la hermandad y que hoy también lo siguen haciendo acertadamente. Tal el caso, decía profesor Sandoval, de Guillermo Lira. Guillermo Lira realiza un trabajo extraordinario como secretario de Relaciones Públicas, pero todo esto bajo la dirección de Monseñor Mateo Perrone, José Girón Perrone, sobrino de Monseñor Mateo Perrone, quien por la mitad de los años 50, finalizada la primera mitad del siglo XX, invita un grupo de antigüeños que, residentes en la ciudad capital por cuestiones laborales, van a darle un nuevo impulso a la procesión del Santo Entierro del Calvario, entre los que se puede mencionar al profesor Marcelo Gaitán y otros personajes de alto calibre que van a proponer una transformación a esta procesión, incorporando los escuadrones de palestinos, creando la centuria romana, importando los pasos que veremos pasar frente a esta unidad en breves instantes,
pero también generando un puente por medio del cual se trasladan inmortales marchas que únicamente eran conocidas o que eran conservadas en los archivos musicales de las hermandades de la antigua Guatemala, generando a través de la interpretación de estas marchas que para nosotros parecían estrenos, un resabio de lo que era la Semana Santa antigüeña, y es así como inmortales obras como Penitencia, marcha de don Alberto Velázquez Collado, la misma creación de la Marcha Cruzados de Cristo, que es una de las pocas composiciones musicales que llevan el nombre de la entidad que organiza el culto, la devoción a la imagen a la que está dedicada, un notable vecino nativo de uno de los municipios de Guatemala, en Villacanales. Me refiero a Manuel Antonio Ramírez Crocker, que además nos legó un importante acervo patrimonial en cuanto al pentagrama fúnebre guatemalteco, y que en la Marcha Cruzados de Cristo ve su gran referente. Y es así, Luis, como se van escribiendo los nombres en una nómina muy extensa en torno a esta imagen del Señor sepultado del Calvario. Sí, pero lo de Monseñor Perrone es muy importante y realmente importante también el apunte para que lo conozcan quienes actualmente hoy mencionan y ven este cortejo, pero pues tiene una historia muy importante, así como mencionábamos a Fray Miguel Murcia con la recolección. Monseñor Perrone fue base para lo que hoy conocemos de esta procesión moderna, digamos, en estos tiempos modernos del Calvario, y los personajes que en su momento pues tal vez hicieron cosas diferentes, porque estos mismos romanos que hemos visto que ya empiezan a desfilar frente a Catedral Metropolitana son parte de esa de ese crecimiento y por supuesto del cine y del arte dramático, porque películas como la de Ben-Hur, por ejemplo, marcan la facilidad para incorporar a nuestros cortejos a los romanos famosos o las usanzas de otro tipo de trajes. Personajes anónimos que forjaron tradiciones en torno a esta imagen del Señor sepultado. El modesto profesor de sexto grado en el colegio parroquial Monseñor Mateo Perrone, el profesor Molina, recordado con cariño por todos los estudiantes de este colegio, que seleccionaba a los estudiantes que recibían el obsequio de la hermandad de un turno especial para que los estudiantes del colegio llevaran en hombros por primera vez las andas del Señor sepultado, y que desde esa vez, estoy seguro, ninguno dejó de cargar al Señor, siendo hoy tal vez los hijos de ellos los que forman valla en esta hermosísima procesión del Santo Entierro. Otros personajes que coadyuvaron a la consolidación de este cortejo procesional, ya cuando la junta directiva que va a reimpulsar esta procesión en los años 50 deja sus cargos al ser trasladado Monseñor José Girón Perrone del Templo del Calvario al santuario de Nuestra Señora de Guadalupe, entre los que figura el licenciado Santeliz, gran promotor de la consagración de esta queridísima imagen para todos los guatemaltecos, y que seguramente pues forma parte de los devotos que van haciendo valla en estas filas que acompañan al Señor sepultado del Calvario.